Entonces, en la clase anterior vimos el método de Lagrange para generar polinomios interpolantes, ¿no? Que resultó muy sencillo, ¿no? La forma de generar polinomios. Entonces, ahora vamos a ver otra forma de generar polinomios, que es la de Newton, y parte básicamente de la misma expresión que partió Lagrange para generar su fórmula. Entonces, parte de esta misma expresión y la reordena de forma diferente a lo que hizo Lagrange. De hecho, van a tener estas dos formas, son equivalentes, ¿no? Pero el uso de las diferencias divididas de Newton nos da una alternativa interesante, ¿no? Que a medida que nosotros incorporemos nuevos puntos, y obviamente el polinomio aumenta de grado, podemos reutilizar la aproximación anterior en la siguiente, ¿no? Entonces, eso es, digamos, una ventaja en relación a la forma de interpolación de Lagrange. Ok. Ya. Entonces, ¿cómo llegó Newton, ¿no?, a partir de esta expresión a esta otra expresión? Entonces lo vamos a tratar de hacerlo de manera simple, aquí directamente sobre esta misma diapositiva. Ok, entonces hacemos lo mismo que se hizo con Lagrange, ¿no? Sacamos el denominador común, ¿no? Y estos términos ahora lo vamos a asociar de manera diferente. Vamos a utilizar una notación más simple. En vez de que sea f de x1, simplemente vamos a poner f1, ¿no?, menos x por f0. Y más ahora x1 por f0 y menos x0 por f1. Y a esto le vamos a sumar. Aquí le vamos a poner más f0 y menos f0. De manera que en realidad no estemos alterando en nada esa expresión, ¿no es cierto? Al sumar y restar el mismo término, teóricamente no pasa nada, ¿no? Entonces, lo vamos a poner así, acá a continuación. Más f0 y menos f0. Ok, este término de menos f0 lo vamos a incorporar en el numerador de esta expresión. Entonces vamos a tener así, ¿no? Entonces esto al entrar arriba se multiplica por el denominador y nos va a quedar menos x1 por f de 0, menos con menos se hace más x0 por f0, más todo lo que estaba allá arriba, que era x por f de 1, menos x por f de 0, más x1 por f de 0. ¿Qué más? Menos x0 por f de 1, más ahora el término que quedó afuera, que era f0. Entonces vamos a ver si es que podemos hacer algunas simplificaciones aquí. Acá tenemos, por ejemplo, x1 negativo, ¿no?, por f de 0, y acá tenemos x1 por f de 0 positivo. Entonces eso lo podemos eliminar. Luego, ¿qué más tenemos?
tenemos la expresión de... Vamos a reescribirlo acá. A ver. Entonces acá nos va a quedar f de 0 más... vamos a factorizar x por f de 1 menos f de 0. ¿Qué más? ¿No? Ya tenemos esto factorizado. Y nos queda entonces x0, que lo factorizamos también, ¿no? Más x0 por f de... vamos a poner así. F de 0 menos f de 1. Todo dividido entre x1 menos x0. ¿No? Me había olvidado de colocar acá. Ok. Tenemos estas dos expresiones similares, solo que están invertidas, ¿no? Entonces podemos multiplicar por un signo menos y lo sacamos afuera, ¿no? Entonces vamos a tener f de 0 más, tenemos acá x1 menos x0, x por f de 1 menos f de 0, menos ahora, ¿no? x0 por f1 menos f0, ¿no? Al multiplicar por el signo menos, se invierten ahí las posiciones. Y ahora lo factorizamos, lo que está entre paréntesis, y nos va a quedar f de 1 menos f de 0 dividido entre x1 menos x0, y acá nos queda x menos x0. Esta es la expresión que tenemos aquí, ¿no? Donde este término de acá, ¿no? Lo vamos a hacer en otro color, este término de aquí, ¿no? Que viene a ser este de acá, se denomina diferencia dividida de Newton, ¿no? Ok. Entonces, a partir de ahí, lo podemos representar ya. El polinomio, voy a borrar todo para que se nos aclare un poco el panorama. Entonces, ahora ya podemos representar, fíjense, el polinomio como esta expresión simple ya, ¿no? f0 más la diferencia dividida de x0 a x1 por x menos x0. Donde esa diferencia dividida de primer grado, ¿sí?, va a estar dada por f de 1 menos f de 0 dividido entre x1 menos x0. ¿Sí? Ahora, eso lo podemos generalizar para polinomios de cualquier grado, ¿no? Este es nuestro polinomio lineal. Si yo quiero ahora un polinomio de segundo grado, entonces va a ser el polinomio lineal primero, ¿no? La diferencia dividida de x0 a x1 por x menos x0, más ahora la diferencia dividida de segundo grado, es decir, incorporamos un punto más, por x menos x0 y x menos x1, ahora, ¿no? Como es un polinomio de segundo grado, ahora aparece dos veces la x, ¿no? Ok. Entonces ahora esta diferencia dividida es de segundo grado, ¿ya no? Ok. Entonces, ¿cómo sería esa diferencia dividida de segundo grado? Entonces va a ser la diferencia dividida de x1 a x2 menos la diferencia dividida de x0 a x1. Todo dividido entre x2 menos x0. Entonces incorporamos en esta diferencia dividida, fíjense, hemos incorporado la diferencia dividida anterior, ¿no? Que ya sabemos que esa diferencia dividida es igual a este término, ¿no? Perdón,
No es esta, es la otra, ¿no? Esta de acá, de x0 a x1. ¿No es cierto? Ahora nos faltaría determinar a qué es igual esta otra diferencia dividida de x1 a x2. Entonces va a ser igual a f de 2 menos f de 1 dividido entre x2 menos x1. Entonces la diferencia dividida al final la reducimos a los valores, a las expresiones de las funciones en cada uno de los puntos que estamos evaluando, ¿no? De eso se trata entonces las diferencias divididas. Y a medida que vamos aumentando el grado de las diferencias divididas, porque también aumenta el grado del polinomio, entonces esas diferencias divididas van a estar en función de algunos valores anteriores. Ok, entonces generalizando esto, para polinomios de cualquier grado, vamos a tener entonces esta expresión, ¿no? Donde continuaremos simplemente aumentando el grado del polinomio, ¿no? Por ejemplo, hasta aquí sería el polinomio de segundo grado. Esto sería el polinomio de primer grado, ¿no? El primer grado. Esta parte de la expresión sería nuestro polinomio de segundo grado. Y si quisiera aumentar de tercer grado, ahí tendría que incorporar un punto más, ¿no? Y todo eso multiplicado por, vamos a poner acá abajito, x menos x0, por x menos x1, y por x menos x2 ahora, ¿no? Porque es de tercer grado, ¿ya, no? Y así sucesivamente. Entonces, la forma también de generar polinomios interpolantes por esta vía es muy sencilla. Ok. Vamos a dar el ingreso a más compañeros. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo hago para tener una fórmula de cómo ir disminuyendo, ¿no es cierto?, el grado de las diferencias divididas hasta llevarlo a una expresión de los valores de la función, ¿no? Que es básicamente todas las diferencias divididas, voy a tratar de reducirlas a estos términos, ¿no? Que están ya en función de los valores de la función, ¿no? Acá f1 significaría f de x1, ¿no? f0 es igual a f de x0, ¿no? Son los valores de la función. Entonces el objetivo es que todas las diferencias divididas estén al final expresadas en función de esos términos. Porque a medida que vaya aumentando el grado de las diferencias divididas, vamos a ir utilizando cada una de estas anteriores. Entonces, acá presentamos ya la fórmula abreviada, ¿no?, del método de Newton por diferencias divididas, ¿no? Acá tenemos esta expresión de acá, esta sumatoria, es la sumatoria de las diferencias divididas, y esta es la productoria de los binomios, ¿no?, de los binomios de x menos x0, x menos x1, etcétera, ¿no?, dependiendo hasta el grado del polinomio. Como va, j varía desde 0 hasta i menos 1. Entonces, para cada expresión de la sumatoria, vamos a tener una expresión de esa productoria. Ok, esa productoria necesita también de una convención, ¿no? Cuando el límite inferior, m, es mayor que el límite superior, esa productoria la vamos a convencionar que valga 1, ¿no? Y en los otros casos, cuando m es menor o igual que n, entonces simplemente se produce el producto de sus términos. Ok, entonces ahora la formulita para reducir las diferencias divididas está de acá. Entonces la vamos a simplificar, digamos, de manera que la podemos recordar de manera simple. Entonces vamos a nominar, por decirlo así, nombrar, este va a ser nuestro el primer punto, ¿no?
Este de acá va a ser el segundo punto. Este de acá va a ser el penúltimo, ¿no? Penúltimo punto. Y este es el último, ¿no? El xk, entonces va a ser el último punto. De manera que cuando querramos reducir esta diferencia dividida genérica, ¿no? Que va desde xi, que sería nuestro primer punto, hasta xk, el último punto. Entonces, la vamos a reducir generando la diferencia dividida desde el segundo punto, ¿no es cierto? Este es nuestro segundo punto, hasta el último, ¿sí? Este es el último. Menos la diferencia dividida desde el primer punto hasta el penúltimo. Y todo eso dividido entre el último, ¿no? Menos el primero. Menos el primero. Ok, entonces esa es la lógica de cómo ir reduciendo las diferencias divididas. Por ejemplo, a ver, vamos a borrar todo esto y vamos a hacer un ejemplito. O acá lo tenemos abajo, ¿no? Vamos a ir por acá. Cuando tenemos n igual a 1, obviamente es un polinomio lineal, tenemos una diferencia dividida de primer grado, que va a ser simplemente, ¿no? Esa diferencia dividida va a ser la diferencia de x0 a x1 va a ser igual a f de x1 menos f de x0 dividido entre x1 menos x0. Si tenemos esta diferencia dividida de segundo grado, ¿no? Para un polinomio de segundo grado, entonces va a ser la diferencia dividida de esos dos términos, ¿no? Donde recordamos, ¿no? Este era el primero, este es el último, y este sería nuestro segundo punto, pero también es nuestro penúltimo, ¿no? En este caso que hay solamente 3 puntos. Ok, entonces acá la diferencia dividida, ¿cómo se leería esto? Va a ser la diferencia dividida desde el segundo, ¿no? Desde x1, que es el segundo, hasta el último, hasta x2, menos la diferencia dividida desde el primero, ¿no? x0, hasta el penúltimo, que también es x1, ¿sí? Dividido entre el último, x2, menos el primero, ¿sí? Ok, esa sería entonces la forma de ir reduciendo el grado de las diferencias divididas. Si fuéramos para n igual a 3, ¿cómo va a ser entonces? Entonces, acá tenemos nuestra expresión de primer grado, ¿no? Esta va a ser nuestra expresión de segundo grado. Y acá tenemos nuestra expresión de tercer grado, ¿no? Donde tenemos esta diferencia dividida que es ya ahora de tercer grado. Entonces, esa diferencia dividida, fíjense, está aquí al final, ¿no? Va a ser la diferencia dividida desde el segundo hasta el último, ¿no es cierto? Desde x1 hasta x3, menos la diferencia dividida desde el primero hasta el penúltimo, ¿no? Hasta x2, dividido entre el último, ¿no? El último menos el primero, x3 menos x0. Y esta diferencia dividida de tercer grado, tenemos que ir reduciéndola, ¿no? En diferencias divididas de segundo grado. Entonces, esta diferencia dividida de x0 hasta x1, ya la tenemos aquí, ¿no? Esta de acá, la tenemos aquí, ¿no? Y a su vez, cada una de estas la estamos subdividiendo, ¿no es cierto?, en términos de menor grado, ¿no? F de x1 a x2 la tenemos aquí, ¿no? F de x0 a x1 la tenemos acá. F de x2 a x3
aquí, y así sucesivamente. Entonces, vamos reduciendo los términos de las diferencias divididas. De hecho, pudiéramos pensarlo en el formato de una tabla, ¿no? A medida que aumentan los puntos, podemos ir incrementando, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera, a ver. ¿Cómo sería? Vamos a escribirlo acá. X0, X1, X2. Y acá tendríamos f de 0, f de 1. A ver cómo podríamos hacerla esta tablita. Aquí. X0, X1. Así. A ver. F de 0. Sí, creo que mejor utilizamos la fórmula que tenemos ahí, ¿no? Ok, bueno, vamos a hacer este ejemplo, que era el mismo que hicimos en Lagrange, para no complicarlos mucho. Entonces vamos a calcular el neperiano de 2, ahora haciendo uso de las fórmulas de las diferencias divididas de Newton. Entonces primero lo vamos a hacer con un polinomio interpolante de primer grado y después con un polinomio interpolante de segundo grado. Ahora, en este método hay algo que es muy importante. Siempre que agreguemos un nuevo punto, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos nuestro polinomio de primer grado que utiliza 2 puntos y ya sabemos que van a ser estos 2, ¿no es cierto? Porque el valor de x igual a 2 está entre esos 2 puntos. Ahora, en la siguiente aproximación, si nosotros queremos utilizar la aproximación anterior, ¿no es cierto?, para no calcularla otra vez, ¿no? Esta sería nuestra aproximación de primer grado. Lo vamos a poner así como, este sería P1 de X, ¿no es cierto? Si nosotros queremos aprovechar esa aproximación anterior, ¿no?, para simplemente calcular esta expresión de segundo grado, ¿no? Esta sería nuestra expresión de segundo grado. Entonces, tenemos que mantener el mismo orden de los puntos. Es decir, si yo nombré a este punto X0 y este X1, para la siguiente aproximación mantengo ese mismo orden y el siguiente punto lo pongo siempre a la cola, aun cuando estuviera acá arriba, ¿no? Si hubiera habido un punto acá, por decir 0,5, por decir, ese punto se hubiera llamado X2, ¿no?, para la aproximación de segundo grado. Entonces, el nuevo punto siempre va a ir a la cola. Eso para poder aprovechar entonces las expresiones anteriores. Ok. Fíjense, les voy a mostrar por qué. En este caso, entonces, hemos dicho que X0 y X1 es 1 y 4, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos calcular esa diferencia dividida, que es igual a f de 1 menos f de 0 dividido entre x1 menos x0. Entonces va a ser la diferencia entre estos dos términos, ¿no es cierto? 1,38 menos 0, 1,38. Y 4 menos 1, 3. Hago esa operación y me da entonces esa diferencia divide ese valor. F0 sabemos que vale 0, ¿no es cierto? Este sería nuestro F0 y esto vale 0. Entonces va a ser simplemente el valor de 0,462098 por x menos x0, donde x es 2 y x0 es 1. Entonces 2 menos 1, 1. Y nos queda directamente esa primera aproximación, que, si ustedes se recuerdan, era el mismo valor que obteníamos por Lagrange. Ok. El siguiente punto, entonces, como les decía, siempre va a la cola, aun cuando esté en una posición anterior. En Lagrange, nosotros los reordenábamos siempre de forma ascendente. Aquí ya no se puede. Tenemos que mantener siempre
el mismo orden a partir del grado que iniciemos. Ok, entonces para el segundo grado, ahora nos aparece esta expresión, que es la diferencia dividida de segundo grado. Esto de acá ya nosotros sabemos cuánto vale, ¿no es cierto? Esa es nuestra aproximación de primer grado. Entonces ya no necesitamos calcular, solamente necesitamos calcular esta parte del polinomio de segundo grado. Entonces, para ello necesitamos evaluar esta diferencia dividida, que está en función de estas otras dos diferencias divididas, ¿no es cierto? Entonces, para poder evaluar esa diferencia dividida de segundo grado, necesitamos evaluar dos diferencias divididas de primer grado. Esta de aquí ya la hemos evaluado en el paso anterior, ¿no es cierto? Entonces, solamente nos faltaría evaluar esta otra diferencia dividida, que es la que hemos hecho acá. ¿Sí? Entonces, evaluamos f de la diferencia dividida de x1 a x2, va a ser f de 2 menos f de 1 dividido entre x2 menos x1. Y eso nos da 0.202737. Con esos dos términos de primer grado, generamos entonces el resultado de la diferencia dividida de segundo grado, y eso lo incorporamos acá. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? ¿No? Incorporamos ese valor y los valores de x menos x0 y x menos x1. Y nos da el resultado. Entonces, fíjense que acá yo coloqué la expresión de primer grado, pero pude haber colocado directamente este valor, ¿no? Aquí, ¿no? Y va a dar lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, acá tenemos entonces un polinomio de segundo grado aproximando al valor del neperiano de 2. Si quisiéramos entonces mejorar aún más esa expresión, tendríamos que incorporar un nuevo punto que iría a la cola, ¿no? Y aumentamos entonces a un polinomio de tercer grado. Ok, vamos a hacer esto ahora en nuestra pizarrita. Vamos a hacer un ejercicio similar al que hicimos en la clase anterior. Ok. Entonces voy a tener que dejar de presentar esta parte y presentar mi pizarra. Perfecto. Entonces, a ver. Vamos a generarnos una tabla de valores, ¿no? Entonces vamos a dar acá, vamos a hacer una tablita. Me voy a inventar acá. Pero para que mejor me voy a inventar acá una función. Vamos a suponer que la función sea conocida y va a ser igual a x por e a la x. Que sea así. Entonces acá nos vamos a dar 0, 1, 2, 4 puntos, ¿no? Que sea entonces desde... Vamos a trabajar con 4 decimales. Me estoy inventando acá valores de x. Y ahora los calculo, ¿no? Con esa fórmula de x por e a la x. Entonces para 1, 0, 2, 33 me va a dar 2, 84, 72. Para 1, 15, 16 va a dar 3, 64, 28. 1, 25, 36 va a dar 4, 39.
13. Para 1,40, 70. 5,74, 57. Y finalmente para 1,57, 69. Me va a dar 7,6321. Entonces, vamos a calcular el valor de la función de f de x para cuando x valga, a ver, nos vamos a dar un valor de x que sea igual a 1,3, digamos, ¿no? Ok. Entonces, vamos a utilizar ahora polinomios interpolantes en la forma de Newton ahora. En la forma de Newton. Con n igual a 1, n igual a 2 y n igual a 3. Entonces, de primer grado, segundo grado y tercer grado. Entonces, como en el ejercicio anterior, vamos a resolver hasta segundo grado y se los dejo el de tercer grado a ustedes. Ok. Entonces, lo primero es seleccionar nuestros puntos. ¿No es cierto? ¿Cuáles nuestros puntos iniciales? ¿Quién es x0 y quién es x1? Entonces, ubicamos dónde está, ¿no es cierto?, el 1,3. 1,3 está entre 1,2536 y entre 1,4070. ¿Sí? Entre esos dos puntos. Entonces, esos puntos los vamos a llamar x0 y x1, ¿no? Nuestros dos primeros puntos. De manera que acá entonces vamos a tener x0 va a ser 1,2536 y x1 1,4070. Y sus correspondientes valores de f de x. 5,7457. Entonces, nuestro polinomio de primer grado, ¿no? Aquí estábamos la opción A, ¿no?, que es n igual a 1. Entonces, nuestro polinomio de primer grado es f de 0 más la diferencia dividida de 0 a 1 por x menos x0. Entonces, tenemos que calcular cuánto vale esta diferencia dividida, ¿no?, de x0 a x1. Entonces va a ser simplemente f de 1 menos f de 0 dividido entre x1 menos x0. Como ya tenemos esos datos, va a ser 5,7457 menos 43913 dividido entre 1,4070 menos 1,2536. Y eso nos va a dar ¿cuánto? A ver, con sus calculadoras ahí para ayudarme. Y eso, según yo, me dio 8,8292. Si es que no me hubiera equivocado. Ok, entonces ahora ya puedo calcular nuestra aproximación de primer grado para x igual a 1,3. ¿no? Entonces va a ser f de 0, que vale 43913, más la diferencia dividida, que es 8,8292, por x, que es 1,3, menos x0, que es 1,2536. Ok, estamos trabajando con 4 decimales, ¿no? Entonces acá la vamos a poner. Trabajar con 4 decimales. Entonces hacemos ahora esa operación. 4,3913 más
882.92, 1.3 menos 1.2536. Y todo eso nos dio 4.80, redondeando nos dará entonces 10, ¿no? 80-10. Ok, como yo tengo acá nuestra función, ¿cuál es el valor exacto? ¿No? El valor exacto, ¿cuál va a ser? Con 4 decimales, va a ser entonces f de 1,3, nos va a dar ¿cuánto? Va a ser 1,3 por e elevado a la 1,3, ¿no? Y eso da 477,01. Ese es el valor exacto, ¿sí? Entonces acá, ¿cuál es nuestro error verdadero en nuestra primera aproximación? 477,01 menos 480,10 dividido entre 477,01 por 100. Entonces nos va a dar un error de menos 0,6478%. Ok. Entonces ahora nos pasamos a n igual a 2. Entonces nuestro polinomio de segundo grado ahora va a incorporar, ¿no es cierto?, nuestro polinomio de primer grado, que ya lo hemos calculado, más, ¿no es cierto?, esto sería entonces nuestro polinomio de primer grado, más la parte de la expresión de segundo grado, que es la diferencia dividida ahora desde x0 hasta x2, por x menos x0 y por x menos x1. Entonces necesitamos incorporar un punto más, ¿no es cierto? Ya los tenemos a estos puntos que para poder reutilizar los valores anteriores ya no los podemos modificar en su posición, ¿no? Entonces estos van a seguir llamándose x0 y x1. Y el x2 va a ser ahora el siguiente punto. ¿Cuál va a ser el siguiente punto? Tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos 1,15,16 y tenemos 1,57,69. Entonces, ¿cuál está más cercano al valor a interpolar? Entonces hacemos la diferencia, ¿no? 1,3 menos 1,15,16. ¿Cuánto da eso? 1,3 menos 1,15,16 nos va a dar 0,1484. Luego tenemos 1,57. Vamos a poner acá. 69 menos 1,3. ¿Cuánto nos da ese valor? 0,2769. Entonces, ¿cuál va a ser el punto más cercano? 0,1484, ¿no es cierto? Es un valor menor, ¿no? Por lo tanto, el siguiente punto va a ser 1,1516. 1,1516. ¿Sí? Se entendió, ¿no? Porque es el más cercano, ¿no? Entonces acá vamos a ponerlo así, 0,1484 es menor, ¿no?, a 0,2769. Entonces el punto que seleccionamos es 1,1516. Y sus correspondientes valores de la función, ¿no? F de 0, 4,3913, F de 1, 5,7457, y F de 2 va a ser ahora 3,6428. Perfecto. Entonces, para calcular ahora esta expresión, esta diferencia dividida que va desde x0 hasta x2, va a ser igual a la diferencia dividida de x1 a x2 menos la diferencia dividida de x0 a x1, dividido entonces entre x2 menos x0.
Esta de aquí ya la conocemos, ¿no es cierto? Ya la hemos calculado acá. Entonces ya la conocemos. Nos faltaría conocer la otra diferencia dividida que va de x1 a x2. Y esto va a ser igual a f de 2 menos f de 1 dividido entre x2 menos x1. Entonces la calculamos. F de 2 vale 3,6428 menos 5,7457. 1,1516 menos 1,4070. Hacemos esas operaciones. 5,7457 dividido entre 1,1516 menos 1,4074. Y eso, según yo, dio 8,2209. Ok. Entonces, la aproximación de segundo grado a 1,3 va a ser, aquí ya podemos colocar la aproximación anterior, ¿no? Que nos daba P1, que era 4,8010, ¿no es cierto? Esta aproximación la podemos colocar entonces ya ahí, ¿no? Más ahora la aproximación de segundo grado, que va a ser la diferencia dividida de, que no hemos calculado todavía, ¿no? Nos falta calcular la diferencia dividida. Aquí la podemos hacer directamente. Entonces aquí va a ser 8,2209 menos 8,8292 dividido entre x2, que es 1,1516, menos x0, que es 1,2536. ¿Cuánto da eso? 8,2209 menos 8,8292, 1,1516 menos 1,2536. Y eso me dio 5,9637. Que es lo que voy a utilizar acá ahora, ¿ya no? 5,9637. Caramba. 5,9637 por ahora, ¿no? X, que es 1,3, menos x0, que vale 1,2536, y por x menos x1, que es 1,4070. Entonces va a ser 5,9637 veces 1,2536, 1,4070, más 4,8010. Y eso dio 4,7714, redondeando, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro error? Ahora, respecto de la solución exacta que habíamos calculado ahí, que era 4,7701. Entonces va a ser 4,7701 menos 4,7714 dividido entre 4,7701 por 100. Y eso nos dio un valor bien pequeñito ahora, ¿no? 0,0273% de error, ¿no? Que es mucho menor al error anterior. Entonces, la siguiente expresión para n igual a 3, ya se las dejo a ustedes, ¿no? Para que la calculen. Entonces ahí tenemos que incorporar un nuevo punto. Entonces estos primeros 3 puntos ya no los podemos modificar, ¿no? De hecho, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí, porque ya no los podemos modificar, ¿ya no? Entonces, esto ya los utilizamos y le agregamos el siguiente punto, que va a ser x3 ahora, ¿no? ¿Cuál va a ser x3? Entonces tenemos que verificar, ¿no es cierto?, entre
entre 1,023, 0,233 y 1,5769 ahora, ¿no? Tenemos que verificar cuál de esos dos puntos es más cercano a 1,3 y ese punto lo colocamos entonces como X3. Ok, se los dejo a ustedes si es que no tienen ninguna duda, alguna pregunta, algo. ¿Qué opina? ¿Está fácil el tema?